El día de hoy vamos a hacer, como se dice ahora, un pequeño webinar que trata sobre la presentación de la declaración jurada anual del impuesto de la renta 2023. Declaración que hoy en día ya tiene doble vencimiento, ¿no? Llamémosle así. Un vencimiento para ciertos contribuyentes y otro vencimiento para ciertos otros contribuyentes. Vencimiento en mayo, entre mayo y junio, normalmente para los contribuyentes que no han superado 1.700 UITs, entiendo que la mayoría están en el régimen IP tributario. Y bueno, los demás contribuyentes, como siempre, van a tener que presentar su declaración entre los periodos de marzo y abril. En lo personal, ya presenté mi declaración anual del impuesto a la renta. Nos toca para poder cobrar el bono. Si quieres cobrar el bono, presenta primero pues, tu DJ, ¿no? Entonces, en lo personal, como les digo, hemos presentado nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta. Vamos a mostrar un material que tenemos por acá. Vamos a ver sobre algunos aspectos importantes que tenemos que considerar para efectos de determinar el impuesto, ¿no? El impuesto a pagar. No sé si se logra visualizar el material. Entiendo que sí, ¿no? Al menos yo lo veo. A Sí, ver, igualmente. señores, uno de los aspectos importantes para determinar el impuesto anual es la determinación del gasto por concepto de participaciones de los trabajadores, lo que se conoce como utilidades. Las utilidades que se le pagan a los trabajadores, muchas veces se cree que existen dos plazos para el pago de las utilidades a los trabajadores. En realidad el plazo es uno solo. La norma laboral, que por lógicas razones, es la que regula el pago de esta obligación de tipo laboral a los trabajadores, establece que la participación que se le tiene que pagar a los trabajadores corresponde, dice, será distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? 30 días naturales siguientes. Yo siempre me peleo con mis amigos abogados porque nos dicen días calendario, días laborales, días útiles, días hábiles, y ahora nos salen con días naturales. Días naturales es días calendario, ¿sí? No nos compliquemos. O sea, un mes después del vencimiento de la DJ. Eso me dice la norma laboral. Ahora bien, la norma tributaria, ¿qué me dice? La norma tributaria me dice, si yo quiero deducir el gasto, tengo que pagarlo antes. Dice, para deducir como gasto el pago de las utilidades, el desembolso se debe realizar dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, si yo pago el impuesto a la renta dentro del plazo, o mejor dicho, pago las utilidades a los trabajadores dentro del plazo de la presentación de la DJ anual del impuesto a la renta, voy a tener la posibilidad de deducir el gasto. Pero esto de acá no es un plazo. Esto de acá es una especie de, llamémoslo así, es una condición que nos pone la norma para tener la posibilidad de deducir el gasto. Pero no hay un plazo acá. Si tú quieres, lo pagas después del vencimiento de la DJ y no vas a tener menos multa de tipo laboral, no vas a tener, pero vas a perder la posibilidad de deducir el gasto, ¿no? Entonces, no es correcto señalar que existen dos plazos, el plazo es uno solo, regulado por las normas laborales. Por la parte tributaria, lo que tenemos es una condición para la deducción del gasto. No es un plazo, es una condición para la deducción del gasto. Con lo cual, el incumplimiento del pago dentro de las fechas señaladas en la norma tributaria, lo único que hará es que tendrá que diferir la posibilidad de utilizar el gasto. Si es un gasto 2023, tienes hasta el vencimiento de la DJ anual 2023 para pagar esas utilidades. Si no lo pagas, bueno, lo único que va a pasar por la parte tributaria es que en el momento que la pagues, tendrás que deducir el gasto. En el momento en que la pagues, ¿ok? Y bueno, ahí hay una parte de cómo se calculan las utilidades. Acá hay un casito, miren, hay un tema importante respecto de las utilidades, porque muchas veces cuando hablamos de utilidades, consideramos la NIC 12
para fines del registro del gasto y no la DIN 19, como establece ya el Consejo Normativo de Contabilidad desde el año 2011. Ya estamos hablando de 12 años, 12 años, ¿no? Que el Consejo Normativo de Contabilidad establece que nosotros tenemos que utilizar o aplicar la NIC 19, en el sentido de que tenemos que considerar que el pago de las utilidades a los trabajadores es un gasto del periodo y no lo podemos considerar fuera del estado financiero. ¿Y cómo sería? Miren, por acá me parece que hay, acá, miren ustedes. Este es el formulario virtual. Y dentro del formulario virtual, por esta parte inferior, fuera del estado financiero, después del resultado tenemos distribución legal de la renta. Esta casilla no tiene por qué ser llenada, porque en aplicación de la NIC 19, la distribución legal de la renta es un gasto del periodo y tiene que incluirse como un gasto administrativo, como un gasto de venta, inclusive quizás es posible que también sea parte de un costo. Entonces debería formar parte del gasto del periodo y no estar, como está acá, fuera del estado financiero. Esa casilla no se debería llenar, ¿no? Porque se entiende que nosotros tenemos que aplicar normas contables para la elaboración de nuestro estado financiero. Vamos a avanzar lo que estábamos viendo. ¿Y cómo se hace eso entonces? Miremos acá un ratito. Tenemos, por ejemplo, un estado financiero, el que vemos ahí. Utilidad antes de impuestos 225.066. Ese es el resultado. ¿Ok? Hagan las sumas y restas si gustan. Me imagino que cuadra ese estado financiero. Lo hicimos en un Excel, ¿no? 225.066. Es el resultado. Ahora, tenemos algunos gastos no aceptados. 8.690. Ingresos no grabados. 5.266. 23 trabajadores, en el año 2023 no hubo ningún ingreso ni cese de trabajadores. Para no complicarnos, sabemos que las utilidades a los trabajadores se le paga si es que tuviésemos más de 20 trabajadores como promedio en el año, así que no hay problema. Y la empresa se dedica al rubro de restaurar. Entonces, esos 225.000 de utilidad, se le hace las adiciones y deducciones como si fuésemos a liquidar. Como si fuésemos a liquidar el impuesto a la renta, nosotros hacemos las adiciones, las deducciones y obtenemos la renta neta del ejercicio, a la cual deberíamos restarle la compensación de pérdidas en caso existiera. En este caso no existe. Con lo cual tenemos una renta neta antes de impuestos de 228.409. Sobre esa utilidad de 228.000, nos toca calcular el impuesto, en este caso, la participación a los trabajadores. Aplicamos el 8% porque se trata de un restaurante, 8%, con lo cual el importe de participación es 18.279. ¿Ok? La matemática es así de exacta. Entonces, esos 18.279 nos indica que tenemos que registrarla como gasto. Al aplicar NIC 19 y al reconocer estas utilidades por pagarles, todavía no lo hemos pagado acá, por pagarles a los trabajadores, tiene que registrarse como un gasto del periodo. Para registrarse como un gasto del periodo, bueno, hay que hacer un asiento contable. Ahí tenemos un asiento contable al gasto contra una cuenta por pagar. Con lo cual, asumiendo, con el destino, asumiendo que se trata de un gasto administrativo, tenemos que considerar esos 18.000 como un importe que aumenta o aumentará mis gastos administrativos. Mis gastos administrativos que antes eran 950.000, hoy serán 968.000. Miren mis gastos administrativos. 950.000 y la utilidad era 225. Hoy mis gastos administrativos después de este asiento será 968 y mi utilidad ya no será 255 sino 206. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que incluir dentro de los estados financieros los gastos de personal, en este caso que corresponden a las participaciones por pagar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. ¿Ok? Entonces, bueno, ya después se hace lo que nosotros ya conocemos sobre esa nueva base, sobre esa nueva utilidad de impuestos, 206.000.
calculamos, le agregamos las adiciones, le restamos las deducciones, lo que conocemos, y tenemos una nueva renta neta disponible, con lo cual vamos a poder calcular el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, miren la diferencia de considerar el gasto por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa como parte de los resultados de la empresa a considerarlo fuera de los resultados de la empresa, ¿no? Si los consideramos fuera de los resultados de la empresa, irían acá por fuera. Y entendemos que tus ratios y la información que estamos presentando a la autoridad operativa se mostraría de una manera distorsionada, ¿no? Y bueno, se entiende y ya sabemos que los estados financieros siempre se emiten con el objetivo de tomar decisiones en base a la información que se presenta en los estados financieros. Obviamente eso no va a generar una diferencia temporaria que nos va a generar un impuesto a la renta diferido. Me parece que en el webinar anterior me parece que vimos un poquito de impuesto a la renta diferido. También vamos a ver un poquito de impuesto a la renta diferido. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque son temas que quizás por su complejidad, que en realidad no son tan complejos, pero por el desconocimiento, muchas veces esos temas no se incluyen para la determinación de los estados financieros, la elaboración de los estados financieros. Los estados financieros me tienen que acercar lo más posible a la verdad. Y si yo tengo un impuesto diferido, tengo que incluirlo, tengo que modificar mi estado financiero, tengo que modificar el importe que corresponde a mi impuesto a la renta, que podría ser, por ejemplo, un importe en positivo. Creo que esto vimos acá. Vamos a analizar algunas otras cositas que tenemos por acá. Vamos a ver. Es un poquito el material que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro coeficiente? Nosotros tenemos algo importante en este año 2023. En el año 2023, si estamos en el régimen general, sabemos que vamos a presentar como máximo nuestra declaración en los meses de mayo o junio, dependiendo de tu último dígito de RUC. ¿Y desde cuándo utilizas tu coeficiente? Tu coeficiente lo utilizas sí o sí desde la declaración del mes de marzo, porque la ley del impuesto a la renta no se ha modificado. Desde la declaración del mes de marzo tenemos que utilizar nuestro nuevo coeficiente. ¿Y qué pasa si estás en el régimen MIPE tributario? En el momento que superes las 300 UITs, vas a tener que utilizar el nuevo coeficiente. Entonces es importante que nosotros sepamos que ese coeficiente se va a utilizar desde el periodo marzo en el régimen general y en el régimen MIPE desde que superes 300 UITs. ¿Y qué pasa si todavía no presentas la DJ anual? ¿Qué pasa si superas 300 UITs? Vamos a suponer en el periodo marzo o el periodo febrero. Superaste 300 UITs. ¿De qué manera tendrás que presentar tus impuestos para ese periodo o para los periodos siguientes si todavía no presentas la DJ? El hecho que no presentes la DJ no quiere decir que tú no tienes ya liquidado tu impuesto o determinado tu coeficiente. Pues hay que apurarnos un poquito. El hecho de que vas a tener que presentarlo después no quiere decir que quizás antes no tengas ciertas obligaciones que se van a generar como producto de esos resultados en este caso 2023. ¿Qué pasa con los pagos a cuenta? O otro tema importante respecto de los pagos a cuenta. ¿Desde cuándo podrás hacer uso del saldo a favor? Si es que se generaría un saldo a favor. Va a depender de cuándo presentes tu declaración. El coeficiente, al menos para el régimen general, es sí o sí siempre desde marzo. Y para el régimen MIPE tributario, sí o sí una vez que superes 300 UITs. En el caso del saldo a favor, el saldo a favor que se podría generar en la determinación anual del impuesto a la renta, porque pagaste un importe mayor al impuesto que determinaste, ¿desde cuándo tendrás la obligación o el derecho, mejor dicho, de utilizar ese saldo en tu favor? Desde la declaración que vence en el mes siguiente, dice la norma, al mes en el cual presentaste la DJ. Eso dice ahí, miren, artículo 55, numeral 4. El saldo a favor originado por rentas de tercera categoría, generado, ejercicio inmediato anterior, deberá ser compensado solo cuando se haya acreditado la declaración jurada anual.
decir que lo hayas considerado en tu DJ anual, figure ahí tu saldo a favor. Y no se solicita devolución por el mismo, no has pedido devolución. Y únicamente, y esta es la parte principal, contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente, aquel en que se presente la DJ donde se consigne el saldo. Estás en febrero, desde el vencimiento en marzo. ¿Qué cosa vence en marzo? Febrero, ¿ok? Lo presentas en febrero, declaración de febrero que vence en marzo. Lo presentas en marzo, declaración de marzo que vence en abril. Lo presentas en junio, declaración de junio que vence en julio. ¿Qué pasa si lo presentas en octubre? ¿Es posible? Es posible que lo presentes en octubre. Si pagas tu multa, quizás, es otra historia. Pero acá estamos centrándonos en el saldo a favor. ¿Desde cuándo utilizas tu saldo a favor? Desde la declaración de octubre que vence en noviembre. No hay que retroceder nada ahí. ¿Qué pasa si presentas tu DJ en febrero y te sale importe por pagar? Y presentas tu rectificatoria en octubre y te sale saldo a favor. ¿Desde cuándo aplicarías o tendrías el derecho de utilizar ese saldo a favor? ¿En febrero o en octubre? En febrero la original, en octubre la rectificatoria. En la rectificatoria recién se configura tu saldo a favor. En la original tenías un importe por pagar. ¿Desde cuándo tendríamos que utilizar o tendríamos el derecho de utilizar nuestro saldo a favor? Tenemos una teoría ahí, que sería desde el mes de febrero. Tendremos que retroceder y utilizarlo, utilizar ese saldo a favor y recalcular todos los impuestos que he pagado en esos momentos. De ahí la vamos a desarrollar, claro que sí, en el desarrollo del curso, pero una chiquita, ¿no? La rectificatoria modifica datos de la declaración, pero la rectificatoria no me cambia la fecha de presentación. La fecha de presentación se va a mantener y es febrero. ¿Ok? Eh, tenemos, parece por ahí, bueno, tenemos acá también los gastos deducibles, ¿no? Las obligaciones para el cierre tributario, pero permítanme compartirles otro material que tenemos por acá. Vamos a ver si se puede abrir. Espero que sí. Un momento, no se vayan. Ahí estamos compartiendo. ¿Me confirman si lo logran ver, por favor? Entiendo que sí. Por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué pasa si tenemos una declaración jurado original presentada en febrero? 17 de febrero, me salía impuesto por pagar. Su vencimiento fue en marzo. Y la rectificatoria la presenté en septiembre. Creo que les dije octubre, ¿no? Pues supongamos en septiembre. Tengo mi saldo a favor. En la rectificatoria se me genera saldo a favor. Ese saldo a favor que se me genera en la rectificatoria, bueno, en la rectificatoria de septiembre que venció en octubre, la pregunta del millón es, ¿desde cuándo yo tendré el derecho de utilizar mi saldo a favor? La norma dice desde la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? En la cual se determina el saldo a favor. Pregunta, esta rectificatoria lo que va a hacer es sobreescribir los datos de la declaración original, pero no todos los datos. Lo único que se va a sobreescribir es la información en sí de la declaración.
pero la rectificatoria no me mueve la fecha de presentación de la declaración original. La rectificatoria no me va a mover la fecha de presentación. La fecha de presentación es única y se va a mantener siempre. La rectificatoria va a mover los datos que están dentro de la declaración. Es por eso que nuestro criterio es que nosotros tendríamos que considerar en este caso nuestro saldo a favor desde el periodo febrero que vence en marzo, retroceder y hacer un recálculo, ¿no? ¿Qué otra cosa más estábamos viendo por acá? Estábamos viendo la posibilidad de tener un activo en leasing. Un activo en leasing que me va a generar o me generaría un pasivo diferido por impuesto a la renta. ¿Qué pasa con los activos que se encuentran en leasing? El decreto legislativo 299 nos da la posibilidad de que nosotros podamos deducir los gastos por concepto de depreciación de estos activos que se encuentran en leasing, pero nos da un beneficio adicional. Nosotros podemos deducir el gasto dentro del plazo que dure el leasing. ¿A qué nos referimos? Si nosotros aplicamos nuestro método lineal de acuerdo con lo que dice la NIC 16, tenemos que calcular el valor del vehículo, el costo de adquisición, 100.000, ¿no? El costo de adquisición, 100.000, el valor residual, ¿cuánto va a valer al final de su vida útil? 40.000, según nuestro ejemplo. Hemos determinado una vida útil de 6 años, con lo cual el importe depreciable es 60.000 soles, ¿no? La vida útil la determina, pues, es una decisión gerencial. La gerencia dice cuánto tiempo va a usar ese vehículo. En nuestra empresa, ese vehículo va a durar 5, 6, 8, 10, 15, 20 años. O quizá 2, o quizá uno, dependiendo. ¿Cuánto es el valor residual? Bueno, el valor residual será 40.000. ¿Quién lo define? Nosotros lo definimos. Es una estimación que hacemos. Un vehículo que nos costó 100.000 después de 6 años, con el uso que le vamos a dar, ¿cuánto va a valer? Ok, va a valer 40.000. ¿Quién nos ayuda? Nos puede ayudar una revista de vehículos de segunda, nos puede ayudar una página web, nos puede ayudar qué sé yo, un mecánico que sepa cuánto cuesta un carro de segunda, más o menos, nos puede ayudar una persona que se dedica a la venta de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. El contador no tiene por qué saber cuánto cuesta un carro. El gerente quizás poco. Hay que buscar a la gente especializada que nos ayude a determinar este importe o valor residual, que al final termina siendo una estimación, exacto no es, pero ¿quién sabe más, él o nosotros? Entendemos que él, por eso le hacemos caso. Tenemos nuestro valor residual de 40.000. ¿Qué quiere decir? Que el vehículo nos costó 100 y al final de la vida útil vale 40. ¿Cuánto de valor perdió? 60. Importe depreciable, 60. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6. En aplicación de la NIC 16, nosotros tenemos 60.000 soles de depreciación. Ahora, el decreto legislativo 299, la norma que regula el leasing, me dice lo siguiente, tú te puedes mandar todo al gasto, ¿ah? Ojo, ¿ah? Todo. ¿Cuánto tiempo tu leasing? 3 años. Ok, de 2 años para arriba para cualquier activo. En el caso de inmuebles, de 5 años para arriba. Durante el plazo que dure el leasing, en esos 3 años que dura tu leasing, tú puedes mandarte todo al gasto. ¿Cuánto sería todo? 33.333 cada uno de los años. Ok, pero yo tengo en el año 1, registrado contablemente, 10.000 de depreciación. Quiere decir que vía declaración jurada anual del impuesto a la renta, yo tendré que considerar, vía DJ anual del impuesto a la renta, yo tengo que considerar la diferencia. Tengo 10.000, tengo que llegar a 33. ¿Cuánto me falta? 23.333. Pero en la DJ anual, eso no me genera un asiento contable. No, no, no. No tengo que hacer un asiento contable. Mis asientos contables están acá, aplicando norma contable NIC 16. Lo que vemos en la parte inferior es todo el beneficio que tenemos. Tenemos 33.333 de beneficio por año. Bueno, para que cuadre, hemos agregado uno, ¿no? 33, 3, 3, 4. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo la posibilidad
de deducir vía declaración jurada anual 23.333 cada uno de los años. Cada uno de los años. El año 1, todo bien, porque me beneficio, deprecio más de lo que tengo registrado contablemente. El año 2 también. El año 3 también. ¿Y qué pasa en el año 4? A partir del año 4 yo voy a tener una depreciación contable, pero tributariamente ya no voy a poder deducir nada. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque yo ya he deducido 30.000 vía mi declaración jurada anual, vía mis estados financieros, vía mi contabilidad, y como un beneficio adicional a través de la DJ anual, a esos 30.000 les he agregado 70.000 soles. Y ahí tenemos los 100.000. Entonces, para fines tributarios, ese carro ya se depreció en su totalidad. Ese carro ya se consumió toditito, tributariamente hablando. Tributario no me importa lo contable, para fines de la información que voy a mostrar. Contablemente el carro después del año 1 vale 90, después del año 2 vale 80, después del año 3 vale 70. Y eso está un poquito más cerca de la realidad. En el año 4 yo deprecio 10.000 soles, pero Sona me dice, momentito, tú ya mandaste el gasto todo, tú ya no me puedes depreciar más por ese vehículo. Esos 10.000 soles tendrán que adicionarse. Soles corresponden a un gasto no deducible. Entonces yo voy a tener que adicionar. Y tengo que aplicar el 29.5 a estos 10.000. ¿Cuánto es el 29.5 de 10.000? 2.950, que voy a tener en el año 1. En el año 2 también voy a tener 2.950. El año 3 también voy a tener 2.950. La suma de los tres importes, ¿cuánto es? 8.850. Ese es el asiento contable que tendré que hacer. 8.850 como un pasivo diferido. ¿Por qué un pasivo diferido? Porque si bien es cierto, me voy a beneficiar en estos años, a partir del año 4 al año 6, yo voy a tener que adicionar. Voy a tener que pagar más impuesto de lo que debiese pagar si es que se mantuviera estos 10.000. Estos 10.000 que están restando van a tener que volver a sumarse, con lo cual voy a tener 8.850 ¿de qué? De pasivo diferido por concepto de impuesto a la renta. Este pasivo diferido por concepto de impuesto a la renta que tenemos nosotros en este año 2023 me está indicando que tengo yo un gasto, en mi estado financiero tengo que incluir este gasto, y tengo también un pasivo por pagar. ¿Cuándo? En los años futuros, a partir del año 3, 4, o perdón, 4, 5 y 6, ¿no? 4, 5 y 6. Y en el año 4, cuando empiece a pagar este importe de más, en el año 4 tendré que restarle a esta 49, 2.950, y generarme esa obligación por 2.950. Igual en el año 5, igual en el año 6, cosa que al final del año 6, la cuenta 49 tiene 8.850 en el debe, 8.850 en el haber, está cancelada. Y la cuenta 47, que es impuesto a la renta, en cada uno de los años ha visto o se ha visto con un importe agregado. ¿Por qué monto? Por el importe o por el monto de 2.950. El importe que nosotros hemos determinado. ¿Desde cuándo? Desde el año 1 hemos determinado ese importe. Desde el primer año determinamos ese importe. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es el procedimiento para calcular el impuesto diferido. En este caso, pasivo diferido. Puede ser un activo diferido también, ¿no? Vamos a ver en otros casos. Este es un caso de una pérdida, por ejemplo, pero vamos a ver otros casos también cuando desarrollemos el curso. Ahora bien, eh, veamos un ratito el formulario virtual, a ver si es que es posible. No sé qué hora es. Ya, me dijeron media horita. Pero vamos a ver un ratito el formulario virtual. Vamos a compartir. Acá me parece que es esto.
Vamos a compartir nuestro formulario virtual. Entiendo que lo logran ver, ¿no? Entiendo que lo logran ver. Este formulario virtual eh, tiene ciertas casillas, no sé si lo hemos visto ya, ciertas casillas que se pueden importar. Recuerden siempre que el formulario virtual tiene una sección determinativa. En la sección determinativa, nosotros vamos a considerar el impuesto a la renta. En la sección determinativa, nosotros vamos a determinar el impuesto a la renta. Pero para ello, primero vamos a considerar los estados financieros. Estos estados financieros que vemos acá, activo, pasivo y patrimonio y estado de resultados, son los estados financieros que nosotros vamos o tenemos en nuestra contabilidad. Algo que siempre me pasaba cuando trabajar en SUNAT, cuando me tocó trabajar en SUNAT, es recibir llamadas que me decían una pregunta, eh, ¿dónde va mi saldo a favor del impuesto a la renta? ¿En qué casilla va mi saldo a favor del IGB? ¿En qué casilla van mis anticipos al proveedor? Es cierto, señor, por su consulta es contable. No, no es contable porque estoy preguntando la casilla del formulario. En esa época, el PDT, ¿no? Yo quiero que me diga la casilla del PDT. El PDT es el SUNAT. Por lo tanto, la consulta es tributaria. Bueno, si lo va a poner así, dígame usted, en su estado financiero, ¿dónde lo tiene? Tal cual lo tenga en su estado financiero, tiene que trasladarlo usted al formulario virtual. No, 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 es que no tengo estado financiero. Directo del mayor lo estoy poniendo. Ahí está el problema. Primero tenemos que elaborar el estado financiero. El estado financiero lo vamos a hacer regidos bajo normas contables, norma internacional de información financiera. Estas normas internacionales de información financiera me van a permitir a mí elaborar el estado financiero correctamente y una vez que tenga el estado financiero hecho, simplemente se trata de trasladar con los mismos conceptos, nada más. Si no tienes el estado financiero, obviamente que no vas a saber en qué casilla se coloca. No hay una base legal para cada casilla, inclusive pedían base legal. Tú te imaginas la base legal para cada casilla. La locura sería, ¿no? Pero hay casillas que también tienen la posibilidad de importar datos, ¿no? Por acá creo que hay posibilidad de importar datos en activos, pasivo y patrimonio, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿no? Tenemos la posibilidad de importar. Vamos a desarrollar, en el desarrollo del curso también vamos a desarrollar modelos de importación, no es complicado para nada. Obviamente se trata del formulario completo. El formulario simplificado, bueno, simplemente digita los importes y ya está, es más sencillo. ¿Quiénes están obligados a presentar el formulario completo? Bueno, una serie de contribuyentes, pero sobre todo, y donde la mayoría cae, aquellos que deducen gasto de vehículos. Deduce gasto de vehículos por vehículos de representación, vehículos de administración, ¿no? Ese tipo de vehículos los deduces, entonces, si deduces ese tipo de vehículos, entonces tienes la obligación de presentar el formulario completo, ¿no? La gente mucho no le gusta el formulario completo, pero no es tan complicado. Te demorarás, pues, 3 horitas como máximo para llenar toda la información. Eso sí, tienes que tener todos tus sentidos listos para la presentación. Es más, es muy posible que en ese momento hagamos o tratemos de hacer una declaración en vivo, ¿no? Vamos a ver si nos sale también en ese momento. Vamos a ir llenando desde el estado financiero, vamos a llenar todas las casillas y todos los casilleros con la información que corresponde para poder determinar el impuesto. Bueno, eh, hasta acá llegaríamos el día de hoy con este pequeño webinar, así se le llama ahora, webinar. A mí me gustaría que me indiquen si por ahí tienen algunas interrogantes para responder al menos algunas, si es que están ahí todavía. Quizás están escribiendo, vamos a dar un tiempito. Parece que no, amigo Raúl. Creo que No, no sé si está todo claro. sí, ha quedado todo. Ahí hay una Hay pregunta. por ahí Buenas noches. ¿Cómo presentó el IRD? IRD.
¿Puedes desarrollar un poquito IRD? Impuesto IRD. Ah, IRD, ¿qué significa? Ah, el impuesto a la renta diferido. Ok, gracias, gracias. ¿Cómo presento el impuesto? El impuesto a la renta diferido, gracias, gracias. No es que se presente, es que forma parte de tus estados financieros. El impuesto a la renta diferido lo tenemos o como activo diferido, que lo tenemos, debemos tener por acá, activo diferido 388, o como pasivo diferido, acá en la 411. Eso para efectos de las cuentas de balance. Y en el estado de resultados, el impuesto a la renta diferido forma parte de tu casilla del impuesto a la renta, la casilla 490. El impuesto a la renta es un concepto que incluye tanto el impuesto a la renta corriente como el impuesto a la renta diferido. Ambos conceptos. El corriente y el diferido. Ambos tienes que incluir para llenar esta casilla. Respecto de la parte que corresponde al resultado, ¿no? Respecto de la parte que corresponde al activo o pasivo, dependiendo de cuál fuese, bueno, el pasivo va por acá, en la casilla 411, y el activo va por acá, en la casilla 380 o 68, 388, perdón. Gracias, Edison. John Gadea, me suena el apellido. Buenas noches. ¿En qué casilla considera los anticipos de proveedores? Anticipos de proveedores. ¿El proveedor me ha dado un anticipo a mí? ¿No será al revés? Yo le da anticipos a proveedores o es anticipos de clientes. No hay casillas, no, a ver, no hay casillas para los estados financieros. Lo que primero tenemos que hacer es elaborar el estado financiero y el estado financiero se elabora conforme a norma contable. Puede ser anticipo a proveedor, va a depender, en este caso, del propósito del anticipo. ¿Para qué le has dado un anticipo al proveedor? Sí que se trata de anticipo al proveedor. ¿Para qué le has dado un anticipo al proveedor? ¿Para comprar existencias? Bueno, tienes que ponerlo como existencias. ¿Para qué le has dado el anticipo al proveedor? ¿Por un gasto que has pagado por anticipado? Bueno, tendrías que en este caso considerarlo como un gasto pagado por anticipado. Dependiendo. Primero el estado financiero. Una vez que tenemos el estado financiero, listo. Todo lo demás solamente es vaciar la información en nuestro formulario. Podré depreciar y retirar muebles y enseres que ya tienen 10 usos, 10 años de uso. Sí, pero depreciar y retirar. Entiendo que si lo retiras ya lo dejas de depreciar, ¿no? Claro que sí, no hay problema, Julio, no hay ningún problema. Obviamente se entiende que hay un desuso, ¿no? ¿Cómo se presentan los anticipos de clientes? ¿Neto en el activo? No, anticipo de clientes va en el pasivo, Richard, va en el pasivo. Pero para eso, Richard, te recomiendo leer, que te lo vamos a ver también en el desarrollo del curso, el manual para la presentación de la información financiera. Primero, es algo que tenemos que tener en cuenta. Primero tenemos que hacer el estado financiero. Una vez que hemos elaborado el estado financiero, una vez que el estado financiero está elaborado, oleado y sacramentado, simplemente tenemos que considerar los conceptos que corresponden en el formulario virtual. Quizás el problema es que nosotros nuestro estado financiero lo estamos elaborando mal. Ese puede ser el motivo, ¿no? Ponemos, ¿qué cuentas tenemos? La cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo. La cuenta 12, la cuenta 11. Por cuenta lo estamos considerando, en este caso, en el estado financiero. En el estado financiero no van cuentas, partidas. Y hay ciertas partidas que tienen que considerarse siempre. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las partidas que van a incluirse en el estado financiero. Una vez que el estado financiero esté correctamente emitido, se arrojan acá. Los anticipos de clientes van en el pasivo. Cristian, vamos a elaborar también. Manual para la presentación de la información financiera también forma parte de lo que vamos a ver en el desarrollo del curso. Cristian, buenas noches. ¿En qué casilla van los pagos a cuenta del impuesto a la renta? Igual. Yo te respondo, Cristian, o te respondo, no se debería, pero te digo, en tu estado financiero, ¿dónde lo tienes? Es lo primero que tenemos que ver. Primero es el estado financiero, señores. Lo que estamos haciendo es llenar del mayor o del balance de comprobación al PDT o al formulario virtual. Y ahí estamos mal.
ahí estamos mal. Vamos a hacer un estado financiero no desde cero tampoco, ¿no? Desde la primera venta, desde la apertura 2023, no, tampoco. Pero vamos a ir desarrollando, tenemos ya un estado financiero culminado, varios estados financieros culminados, vamos a agarrar uno de los estados financieros culminados para desde ahí tomarlo y ir desarrollando y las preguntas van a ir saltando y se van a dar cuenta de que no hay que preguntarnos en qué casilla va este concepto, no. Hay que preguntarnos en qué partida va este concepto. Primero el estado financiero. Y una vez que tengamos desarrollado el estado financiero, una vez que lo hayamos hecho bien, vamos a empezar a balance de comprobación, ¿no? Balance de comprobación, armamos nuestro estado financiero. Y una vez que tenemos bien elaborado el estado financiero, directo nos vamos al formulario virtual, que es la parte importante. Lo demás, quizás es información informativa. Muchísimas gracias por la pregunta. Igual, Cristian, Richard, John, Julio, etcétera.